de la investigación educativa, que ese es justamente el objetivo de nuestro seminario, porque vamos a hablar un poco de esta metodología que comenzamos en este seminario, que es la investigación-acción, ¿sí? Entonces, me gustaría tomar un breve repaso de lo que consiste la investigación-acción, para después hablar un poquito de un problema de investigación y un contexto de ese problema de investigación, que ese es justamente el objetivo de este seminario. Esa va a ser la tarea de este seminario para aprobarlo: definir un problema de investigación siguiendo los pasos de esta metodología. Entonces, a ver, voy a apagar un poquito mi cámara y voy a proyectar acá justamente estas diapositivas, que ya un poco había platicado de ellas y que tienen que ver con la idea de cómo se genera el conocimiento, particularmente cuando hablamos de la generación del conocimiento. Nos estamos refiriendo muy especialmente cuando somos docentes, a hablar de cómo nosotros miramos la realidad, ¿sí? Cómo nosotros miramos la realidad, en el sentido de que esa mirada de la realidad es la que nosotros utilizamos para modelar, ¿sí? Para modelar los fenómenos sociales, los fenómenos educativos que en la realidad vemos. Entonces, a nosotros nos interesa comprender los fenómenos. ¿Cuáles fenómenos? Pues justamente los fenómenos que están ligados a la enseñanza, al aprendizaje, ¿sí? Esos fenómenos son los que nos interesa comprender, los que nos interesa poder resolver. Entonces, estos fenómenos a los que nosotros estamos haciendo desde luego referencia, ¿sí? Son fenómenos donde como docentes están relacionados, por una parte, directamente a nuestra práctica docente como profesores, pero también a nuestro quehacer investigativo. Entonces, la labor del docente consiste en mejorar su práctica, en comprender qué estrategias, qué métodos puede utilizar para mejorar su práctica como docente. Pero, por otro lado, el investigador está interesado en generar conocimiento, en realizar investigación educativa que le permita comprender cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo y de qué manera se debe de enseñar. Sin embargo, esto ha generado a lo largo del tiempo, cierta brecha, cierta distancia entre lo que el investigador dice, que a veces se dice desde el instituto, se dice desde el centro de investigación, se dice desde la universidad, y lo que el docente vive. Ahí se ha abierto una gran brecha. De tal manera que muchas de las teorías educativas son hechas por investigadores, pero no siempre toman en cuenta esa experiencia que viven las maestras y los maestros, y que es fundamental para poder comprender la práctica educativa e investigativa. Es así como la investigación, acción,
es un medio, es un mecanismo, es una metodología participativa que lo que busca es involucrar a los docentes, pero en sus dos facetas, en su faceta como investigador, en su faceta como docente. Y entonces, ustedes estudian ahora, buscan ser licenciadas en pedagogía, donde desarrollan habilidades docentes, pero también donde deberán desarrollar habilidades investigativas. Y para desarrollar estas habilidades investigativas, la investigación-acción se convierte en un método que es nuestro aliado, en un método que nos ayuda a impulsar estas investigaciones. ¿Para qué se investiga? Pues desde la investigación, acción, hay varias expresiones en las que lo utilizamos. Por ejemplo, a veces utilizamos la investigación acción como de carácter evaluativo. La investigación de la acción, es decir, vamos a investigar las acciones que proponemos en el salón de clase. La investigación para la acción. Desde una mirada de la planificación, de la programación de acciones. Y la investigación a través de la acción, donde nosotros analizamos la realidad partiendo de experiencias concretas. Y bueno, hay muchos modelos de investigación-acción, pero en lo general coincidimos en las sesiones pasadas en que todo comienza observando un diagnóstico. De hecho, de un diagnóstico que nos permite identificar un problema de trabajo. Y de hecho, esta ha sido la tarea, ¿verdad? Identificar en nuestra comunidad, en nuestra escuela, ¿sí? Y yo me refería a comunidad en un sentido amplio porque sé que tal vez no necesariamente trabaja en una escuela. A veces no se trabaja en la escuela. Si se trabaja en la escuela, ahí ya tenemos una comunidad que pueden ser directamente nuestros alumnos. Si no trabajamos en una escuela, nuestra comunidad pueden ser nuestros compañeros inclusive. Y entonces observar un diagnóstico, observar una necesidad que nos permita construir un plan de acción, que nos permita construir una planeación de 2, 3, 4, 5 actividades para implementarlas. Esas actividades es lo que nosotros llamamos la acción. Entonces, primero hacemos un plan de acción, planeamos la acción para después pasar a la implementación de la acción, para después observar cómo se lleva a cabo la acción y finalmente regresar a la reflexión. Ahí tenemos justamente estas características que son de las que nos habla Antonio Latorre en su libro, ¿sí? Estas son las características. Entonces, después vimos que había un modelo de Kurt Lewin, otro de John Elliott, otro de Whitehead, otro de Chemis, pero la idea esencial que establece Stenhouse es la idea de que en la práctica educativa de calidad siempre va a demandar que los enseñantes, o sea, que los profesores aporten al entendimiento de su propio trabajo. No podemos separar la docencia de la investigación, ¿sí? La investigación permite mejorar la docencia, ¿sí? Y la docencia a su vez contribuye a esa investigación. Y como lo dice el propio Chemis, la idea es disminuir esa grieta que se da entre la teoría educativa, esta teoría que surge desde la investigación, y la práctica que se vive en el aula. Esa es la intención, justamente. Entonces, la tarea ha sido, para no abundar en más aspectos que ya nos hemos permitido compartir, pues la idea justamente de que el docente debe de contribuir al desarrollo de la investigación.
Esto es una parte muy importante, ¿sí? Y es una parte muy importante porque los docentes pueden partir de una serie de saberes, ¿sí? Aquellos saberes que tienen que ver con ese sentido común. Por ejemplo, sabemos que los alumnos siempre necesitan algún tipo de disciplina, pero también saberes populares, ¿sí? Como sabemos que con el calor los niños se alteran, pero también destrezas, ¿sí? ¿Qué hacemos para que los alumnos puedan tomar asiento, puedan guardar silencio? Saberes contextuales, conocer nuestro entorno, conocer el medio donde se encuentra la escuela, donde están nuestros alumnos. Saberes profesionales, como las estrategias de enseñanza, curriculares, teorías sociales, etcétera. Entonces, las personas que practican la educación tienen una comprensión de lo que hacen, aunque no siempre es de forma explícita. Pero sí podemos decir que poseen algún tipo de teoría que les es útil para poder explicar, para poder orientar su conducta. Entonces, las maestras y los maestros, ¿sí? No podrían comenzar una práctica si no tienen algún tipo de conocimiento sobre la situación en la que actúan y alguna idea de lo que hay que hacer. Entonces, podríamos decir que los dedicados a la práctica de la educación también poseen alguna teoría previa de la educación que estructura sus actividades, que guía sus decisiones, como lo dice tanto Carr como Keynes. Entonces, la admisión de que la teoría educativa debe de fundarse en las interpretaciones de los enseñantes tampoco es suficiente por sí sola. Es decir, tampoco podemos decir que simplemente podemos reducir la investigación educativa a la propia práctica de los docentes. Sí, el docente tiene cierta conciencia, define su realidad, pero en muchas ocasiones podemos caer en ciertos relativismos que distorsionan de manera sistemática esa conciencia que tenemos, como pueden ser en ciertos autoentendimientos que las personas podemos desarrollar, de ciertas creencias ilusorias, donde hallamos soporte en ciertas formas de vida que pueden ser inclusive irracionales y también contradictorias. Entonces, es importante que las ideas que aquí hemos comentado, sobre todo del exterior, apoyen el pensamiento de los profesores, no que lo sustituyan. No pueden los investigadores sustituir la labor necesaria, la labor de los profesores, ya que ellos son quienes realizan la práctica educativa. Sin embargo, se requiere que los profesores actúen muchísimo más y participen en el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Es preciso, es deseable que sean los profesores quienes participan en la construcción de sus teorías educativas, ¿sí? Es deseable que sean los profesores quienes realicen una reflexión crítica propia de sus conocimientos prácticos. Entonces, el desarrollo profesional de los enseñantes, de los docentes, exige que estos adopten una actitud investigadora frente a su propia práctica educativa. Y ahí es donde la investigación-acción se convierte en una herramienta muy poderosa. Somos más conscientes y somos mucho más conscientes mediante la investigación-acción de la relación que existe entre los problemas de la situación docente y también los factores contextuales. Los profesores, entonces, estarían en mejor posición para influir sobre determinadas políticas
que moldeen su práctica, ¿sí? Entonces, esta reflexión debe de ser continua, ¿sí? Debe de ser una reflexión permanente. El profesor debe de encontrar justamente en la investigación un medio de mejora de su práctica. Y claro, esto es posible desarrollarlo a través de la investigación-acción, ya que en la investigación-acción el profesor mantiene un cambio continuo en su perspectiva, un cambio de su perspectiva acerca de los problemas pedagógicos, de acuerdo a sus objetivos pedagógicos, modificando, ¿sí?, la relación entre estos. Entonces, podemos inclusive preguntarnos, ¿en qué debe apoyarse el docente a la hora de realizar un análisis que sea adecuado de su práctica? Bueno, pues la respuesta sería en la investigación-acción. Primero, en identificar y describir los problemas. Segundo, en desarrollar un plan de acción. Tercero, en recopilar datos. Cuarto, en analizar los datos y formar conclusiones. Quinto, en informar los resultados. Sexto, en ajustar la teoría que ha creado de acuerdo a su análisis y si es necesario, comenzar de nuevo. Ese es el ciclo que sigue siempre una investigación-acción. Y es un ciclo en el que todas las maestras y los maestros deberíamos justamente de participar, deberíamos justamente de contribuir. ¿Sí? Entonces, bueno, paro aquí mi presentación, que ha tenido el objetivo principalmente de recordar algunos elementos de las sesiones pasadas, donde hemos de la investigación-acción desde un punto de vista conceptual y que, por una parte, ha tenido como principal interés en recordarnos de la importancia de la investigación, pero también centrar las bases para que ustedes puedan a comenzar a hacer una reflexión propia. Y cuando me refiero a una reflexión propia, consiste en pensar en un problema de investigación, en un problema que surja en nuestro contexto, en un problema que sea de nuestro interés, pero también en cómo nosotros podemos hablar de ese contexto en el que surge el problema. Es decir, por una parte, definir el problema y por otra parte, hablar justamente del contexto. A ver, entonces, maestra Fidencia, ¿cómo le fue? Un gusto saludarla. Oh, sí, maestro. Hola, un gusto saludarlo. Muy bien, Un gusto gracias. saludar. Sí. Muy bien. ¿Pudo hacer esta reflexión? Sí la pude hacer, pero la hice en mi cuaderno. No sé si tenía que hacerlo en Word o ¿quiere que se la exponga? No, puede hacerlo utilizando el cuaderno. Por favor, platíquenos cuál ha sido su propuesta. Me da Eh, muchísimo gusto que también esté ahora la maestra Evangelina. La idea el día de hoy es hablar de este problema, analizarlo un poquito, y este es el ejercicio que nos vamos a llevar de tarea de hoy en 8 días. De hoy en 8 días no tenemos sesión, pero sabemos que hay que enviar esa tarea por ahí, por WhatsApp o por email, ¿sí? Le escuchamos, maestra Fidencia. Adelante, por favor. Ok. Lo que yo tengo sobre investigación-acción sería un problema muy común que se presenta en la mayoría de las escuelas, es la falta de buena alimentación de los alumnos, o simplemente, o hasta a veces el no tener una alimentación apropiada.
o no, simplemente no desayunar nada. Eso afecta mucho a los estudiantes porque este problema sería la falta de una buena alimentación y asistir a la escuela con hambre. Los niños que padecen esto, que no van bien alimentados, ellos tienen más probabilidades de ser hiperactivos, de faltar a la escuela y de llegar tarde, además de tener problemas de conducta y de atención con más frecuencia que otros niños. Esta falta de buena alimentación también afecta la concentración de ellos, la memoria, el estado de ánimo y las habilidades motoras, porque el sentir hambre, ellos no tienen esa capacidad para enfocarse y poder aprender lo que la maestra está exponiendo, pues ellos como sienten hambre, a lo mejor sí son muy buenos para la escuela, pero como su organismo, sienten ellos hambre o sus papás son de bajos recursos, este, ellos, al sentir hambre, pues, bajan sus niveles de aprendizaje por lo mismo, porque les afecta en su sistema inmunológico. Esto puede tener consecuencias devastadoras y a veces permanentes para un niño. El hambre afecta mucho, su aprendizaje. Y también una mala alimentación también puede repercutir en un bajo rendimiento escolar debido a que la capacidad de aprender de cada niño y niña se ve mermada al no tener suficiente energía para realizar las actividades. Y esto yo lo veo muy a menudo en la escuela donde yo ahorita estoy, que los niños a veces sus papás no tienen suficiente dinero para ponerles como algo de snack y cuando ellos les dan el lunch a la hora de no les gusta ciertas cosas que a veces, compran o les dan en la cafetería y, pues, no comen nada. Y luego después regresan a los salones y están así como con hambre y como bajos y porque sí son listos, pero a veces no ponen atención por el mismo hambre que ellos sienten, de que no comieron nada o que les duele su cabeza o así. O sea, ese sería un problema muy común que yo he mirado, la falta de buena alimentación. Muy bien, esto es muy interesante. Bueno, tendríamos, me gusta su planteamiento, nada más tendríamos que escribirlo Sí. de manera un poco más académica. ¿A qué me refiero con ello? Vamos a dejar un fragmento, un párrafo donde definimos plenamente cuál es el problema Ujú, y después de ese párrafo vamos a hablar del contexto. El contexto involucra decir el nombre de la escuela, el lugar, el número de estudiantes. Eh, Generalmente el contexto está dividido en tres elementos. ujú. El contexto de la comunidad. ¿Cómo es la comunidad? ¿Sí? Es decir, ¿cómo es la población donde vivo? ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas, demográficas de la comunidad? Segundo, ¿cuál es el contexto de la escuela? Ahí ya hacemos una referencia a la escuela. La escuela tiene tantos estudiantes, tantos son niñas, tantos son niños, de qué edades, cuál es su nivel socioeconómico, cuáles más o menos las características más comunes de los niños, cómo está la planta docente. Veamos que es una descripción ya más completa, ¿verdad? Y Sí. después tenemos el tercer elemento, la tercera dimensión, que es el contexto áulico. El contexto áulico es el contexto del aula, ¿sí? Dejamos en general a todos los niños y nos concentramos nada más en nuestro grupo. ¿Cómo? ¿Cuál es la situación en nuestro grupo? ¿Cuáles de nuestros niños, por ejemplo, no llevan lunch, no desayunan? Ujú, ¿Cuántos de nuestros niños sí? Y ahora, cuando hablamos del efecto que tiene la falta del desayuno, la falta de alimentación en los niños, todo lo que usted mencionó es correcto, está muy bien. Solamente que hay que justificarlo. Justificarlo se refiere al hecho de decir, bueno, si no te alimentas, tienes ansiedad. Ok, ah, es correcto, de hecho es correcto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el estudio científico que demuestra que eso pasa? okey. Entonces vamos a tener que buscar y decir, por allá en los años 90, tales señores, dos o tres autores, Ajá. publicaron, escribieron, demostraron que si uno no se alimenta, tiene dificultades, si uno no se alimenta, sufre de ansiedad por la falta de alimento. Es un efecto, digamos, secundario de la falta de alimento. Ujú. Entonces, si eso sucede,
hay que encontrar la investigación. ¿Quién hizo esa investigación? Y entonces eso lo vamos a agregar a una sección al final del documento que se llama referencias. Referencias, ok. ¿Dónde ¿Qué va en, encontramos? Ajá. ¿Qué va en las referencias? Las referencias es la bibliografía. Esa es la bibliografía. Ahora, quiero mostrarles un poquito, voy a apagar mi cámara, cómo escribimos las referencias. Porque hay ciertas reglas para escribir las referencias. Por ejemplo, a ver si ya se ve el libro de Antonio Latorre. Sí, correcto. Y voy a irme hasta el final donde dice referencias. ¿Ya lo ven ahí? Sí, maestro. Y vean, por favor. Ponemos el primer apellido del autor. Oh, sí. Ajá, ya lo ve. A ver, ahí está. Sí, Eliot. Después, tenemos la inicial del nombre, del primer nombre. John Eliot, por ejemplo. El año en que publicó, entre paréntesis. El título del libro o el artículo que publicó. Y después tenemos la editorial. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí está. Ese es el orden para escribir las referencias académicas. Entonces vamos a tratar de escribir de tal manera que cuando lo hacemos, fundamentemos nuestros términos. Ahora, dejo de compartir un momento. Si tenemos dificultad para fundamentar, ya ahí tenemos que tomar la decisión. Si lo escribimos o no lo escribimos. ¿Sí? Es decir, si esa pequeña parte no tenemos evidencia de que sea verdad, probablemente sea mejor no escribirlo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo asumo la idea de que si el niño no se alimenta, le da sueño. Vamos a suponer que la maestra Evangelina dice, si todos los niños que no han desayunado, les da sueño. No, sí, bueno. Habrá un estudio que diga que si no desayuno, mi energía baja y entonces voy a tener sueño en las clases. Bueno, a mí me suena lógico decir que sí, pero acá no es un asunto, acá no es un asunto de gusto, sino de argumentos. Entonces, debemos de encontrar el argumento. Si no tenemos el argumento, mejor borramos ese pedacito de línea y no lo escribimos. ¿Por qué? Porque ese pedacito, cuando no tenemos el argumento, nos compromete. ¿Sí? Y claro, en una escritura formal es diferente a una escritura, vamos, esto no es un discurso político. Los políticos pueden mentir, mienten todos los días y nadie los castiga, pero los académicos no mentimos, o al menos procuramos no mentir. ¿Y cómo decimos que no mentimos? Porque al menos buscamos dar evidencia de nuestro trabajo. ¿Sí? La evidencia puede ser de dos tipos. O alguien más lo investigó, o yo lo investigué de primera fuente. ¿Sí? Entonces, ahí está el reto. Si yo lo investigué de primera fuente, voy a tener muchos más elementos que vamos a ir viendo más adelante en este programa de licenciatura. Pero si no lo investigo yo, al menos debo de tener certeza de que alguien más ya lo hizo. ¿Ok? Y esto es para todas las investigaciones. Sí. Esto es una característica de lo que nosotros llamamos una escritura basada en la evidencia. Esa es la base. Una escritura basada en la evidencia. ¿Sí? Entonces, no creemos en algo, demostramos que eso es verdad. ¿Sí? Y tenemos dos opciones. Citar si alguien ya lo hizo, bueno, si Fidencia ya lo hizo, cito a Fidencia porque ella ya lo demostró, pero si ella no lo ha hecho, entonces, y yo quiero, y yo sigo con la intención de afirmarlo,
entonces lo tengo que demostrar yo. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Sí, claro. Perfecto. Entonces, esta es una característica de la escritura académica. Entonces, a ver, nuestra tarea va a ser, primero, determinar un problema. Fíjense, un problema se determina de manera breve. Es un párrafo. Es un párrafo. Decir cuál es el problema de investigación es un párrafo. Y 3 cuartillas, 3 páginas, Ujú. para describir el contexto. Ya sabemos que el contexto puede tener, de hecho, tiene 3 escenarios. Un escenario que es la comunidad. Segundo escenario, la escuela. Escuela, Tercer escenario, el aula. el aula. Ahí está. Y lo último que vamos a agregar son las referencias. ¿Qué es las referencias? ¿En qué me basé yo para poder afirmar? Ahora, las referencias son exigentes, porque no todo entra en las referencias, ¿sí? Oiga, es que me dijo María. Oye, ¿María quién es? María, pues no sé, María se dedica a otra cosa. Ah, entonces esa no es una buena referencia. Lo siento. Lo dijo López Obrador en la conferencia de la mañana. No, 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 tampoco es una buena referencia, porque él no estudió educación, ¿sí? Es decir, la referencia es formal. ¿Qué es una referencia formal? Un libro. Y aún Persona, así los libros pueden tener errores, ¿eh? Pero un libro. como ya, Una, sí, ¿sí? disculpe, puede ser ya Sí. así como una investigación que ya se ha hecho y que ya está planteada y que está certificada de que por algo está bien, Exactamente, seguimiento, ajá. exactamente, Ujú. exactamente. Eso sería un artículo de investigación. Ya. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay en Internet hay mucha información que dice que hay una investigación, pero no evidencia de la investigación. Oh, entonces no es creíble. Entonces, eso, si hay una investigación, siempre la pregunta, cuando la maestra Fidencia dice, oigan, acaban de demostrar que si una persona deja de comer, tiene problemas de ansiedad. Ah, bien, ¿en qué revista académica? ¿En qué artículo? Si no está en un artículo o en una revista, entonces no lo acaban de demostrar. ¿Sí? Alguien puede decir que lo ha hecho, y menos si es, por ejemplo, Facebook Mm. o alguna red social o algún blog, ¿sí? Porque suele ocurrir que las personas escribimos cosas que son interesantes, desde luego que son interesantes, pero hay que diferenciar lo interesante de la ciencia, ¿sí? Correcto. Ujú. Entonces, algo de corte científico debe de ir o en libros o en artículos. O en su caso, a veces cuando hay algunos científicos ya muy reconocidos, ¿sí? Podemos tomar un video de YouTube de su entrevista en vivo. Hay algunas entrevistas en vivo, no un video de YouTube hecho por un youtuber o algo así, no, no. Me refiero a un seminario, algunas universidades suben seminarios de sus profesores y bueno, hay tal profesor que tiene cierto prestigio, hace ese comentario, ah, bueno, esto lo puedo tomar como una fuente bibliográfica. Pero en lo general, no es tan fácil tener fuentes bibliográficas, porque hoy en día hay mucha información, pero no toda la información que hay Es fiable. realmente es de corte científica, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Por ejemplo, si usted escribe cómo atender la ansiedad en una persona, usted va a tener muy variadas respuestas, ¿sí? Aquella respuesta que viene desde estudios psicológicos, aquella respuesta que viene desde la neurología, Ujú, neurológico, la sí. neuropsicología, la psiquiatría, y estas que acabo de mencionar son las de corte científico. Estas son las de corte científico. Pero así como encuentra esas respuestas de corte científico, puede encontrar otras que no son de corte científico. Por ejemplo, alguien puede decirle que rece. Y bueno, no estoy para hacer un juicio de eso,
Pero lo que sí puedo decir es que eso no es de corte científico. Simplemente no lo es. A alguien le puede decir que haga, no sé, alguna cosa que aparezca en el Feng Shui, en el budismo, en diferentes creencias religiosas o espirituales, y no son ciencia. O inclusive alguien podría utilizar el lenguaje de la ciencia y hablarle de la conciencia del ser y las partículas elementales, como hay muchos videos por ahí, que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Entonces, para una pregunta hay muchas respuestas. Las que valen para nosotros son solamente las respuestas de corte científico. Y claro, somos muy respetuosos de las otras, pero no son las que cuentan para las investigaciones. ¿Ok? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Tenemos entonces estos 8 días. Son solamente 3 cuartillas las que hay que escribir para hacer esta reflexión. Claro, hay que definir el problema y describir el contexto en sus 3 dimensiones, como ya hemos comentado. La dimensión de la comunidad, la dimensión de la escuela y la dimensión áulica. Y ahí vamos a parar con referencias, ¿sí? Bueno, esto también nos lleva a que las referencias no, sí pueden ser de una página de internet, pero no necesariamente, a ver, lo diré, no de un blog, no de una página de una empresa, sí de una universidad, sí de una asociación académica de prestigio, ¿sí? Pero no de alguna institución de la cual no tengamos evidencia de que investiga. Ese es el requisito. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de llevarnos la tarea? Sí. No, pues nomás eso de que pues no lo hice, no, pero pues ahora sí ya lo tengo que hacer en el Word para poner todo como más Ahora sí, en detallado. la computadora, sí. Claro, Ahora sí les claro. pediría que fuera en la computadora, así es, para poderlo revisar en Word. ¿Ok? Se lo mandamos aquí, ¿verdad? Por el WhatsApp. Voy a escribir en el WhatsApp, de una vez escribo el email oficial, por favor. Sí. A ver. Administración. Y voy a pedirles que ahí, por favor, nos compartan, nada más sin acento, por favor. Ok. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos justamente a procurar concluir con esto nuestra sesión. Yo agradezco que nos hayan acompañado y bueno, les invito a que enviemos este trabajo final el próximo jueves con fecha límite hasta que se acabe el jueves. Ok. Y sí, tenemos tiempo, una semana, y después de esta semana vamos a tener el inicio de un nuevo seminario con otro profesor, así que yo agradezco muchísimo su atención, sus atenciones, y bueno, les invito a hacer esta última actividad, y con toda confianza, si en algún momento de la actividad se presenta alguna duda, que es completamente natural que haya dudas, debo decirlo, uno no se da cuenta que hay dudas hasta que empieza a escribir. Ya cuando empezamos a escribir es cuando las dudas van apareciendo. Entonces, con toda confianza, envíen un mensaje por WhatsApp. Oiga, tengo esta duda. ¿Cómo hago esto otro? Y con mucho gusto estaremos muy atentos para apoyar. Gracias, maestro. Ok, maestro, sí, Bueno, gracias. pues un placer saludarles. Que tengan una muy bonita noche
y que la pasen muy bien. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, maestro. Nos vemos muy Gracias. pronto. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye. Gracias por todo. Bye. Gracias a ustedes. Bye.